Bendiciones, bendiciones familia, bendecido miércoles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es una palabra de vida con Gialni José. Bendecimos tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Te decimos gracias por formar parte de lo que el Todopoderoso ha puesto como encomienda en nuestras manos. Un miércoles bastante difícil para los que estamos acá en el área de la Florida, para los que estamos en la bahía de Tampa, para los que estamos a la espera del huracán Milton, que ya se sienten las ráfagas. Iba a ser un en vivo, pero dije no, si se va la luz me va a cortar el en vivo y no me voy a quedar por mitad. Entonces esa palabra quise compartirla contigo este miércoles y agregarle también un clamor de oración, que sea el Todopoderoso, que tome control como siempre lo hace de nuestras vidas, de todo lo que está pasando, de todo lo que la incertidumbre que hay a nuestro alrededor, y nunca permitir que esa incertidumbre nos desenfoque de saber que el Todopoderoso está en control y que, como yo decía ayer, esta mañana, antes de ayer, no recuerdo cuál de los devocionales, el Señor sigue sentado en su trono. Él sigue sentado en su trono. Hay una palabra que traigo para ti que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, a la altura del capítulo 8, versículos 23 al 27, y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la palabra que vemos en este capítulo 8 de Mateo. Vemos cómo nuestro Dios Todopoderoso le dice bien claro a la tormenta: calla y enmudece. Literalmente, nuestro Dios reprendió los vientos, reprendió el mar. Cuando nosotros nos vamos a la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que el verbo de Dios dice que desde el principio Él era el verbo. Desde el principio, cuando hablamos de verbo, lo que saben de gramática, lo que saben de conjugación de verbos en el área gramatical, saben que el verbo es la acción. Es la acción. Nuestro Dios es, nuestro Jesucristo es la acción. En el Génesis nosotros vemos cómo por lo dicho de su boca todo fue creado. Entonces, como todo fue creado por lo dicho de su boca, a lo dicho de su boca toda la creación tiene que obedecer. A lo dicho de su boca toda la creación tiene que responder al llamado de su voz, a lo dicho por su boca. Un ejemplo: cuando nuestro Dios dice en Génesis, sea la luz, y estableció las lumbreras, el sol, la luna, le dio una orden, y hasta la fecha han pasado miles de años y esa orden la siguen ejecutando día tras día. Toda mañana sale el sol, en la noche sale la luna, cada una alumbra, cada una cumple con su función. El Señor estableció límites entre el mar y la tierra sigue cumpliendo con esa función día tras día. Vemos como nuestro Dios le dio orden a la tierra de producir según su género, según su especie, su naturaleza, a todas las bestias del campo, a todo lo que creó, a todos los peces del mar, y esa orden la tierra la sigue ejecutando hasta ahora. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos, el Dios que todo lo que hay en la tierra está sujeto bajo el mandato de su voz, está sujeto bajo la voluntad de su palabra, porque su palabra, como dice las mismas escrituras, dice que al final de los tiempos todo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces, esa palabra es la que traigo para ti en el día de hoy. Nuestro Dios dice que en la barca, mientras todos estaban preocupados, mientras todos estaban alborotados, mientras el mar, esta tempestad era tan grande, dice que las olas cubrían la barca, pero dice que nuestro Señor dormía. Yo no te estoy mandando a dormir en medio de esta tempestad. Tienes que estar vigilante, tienes que estar atento, en todo momento, porque no sabemos, pero sí te estoy mandando a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí te estoy exhortando a tener esa tranquilidad que solamente viene del Dios Todopoderoso a quien le servimos, porque cuando tú sabes que el Dios a quien tú le sirves está en la barca,
tú tienes que tener esa paz y esa tranquilidad. Cuando tú sabes que el creador de todo el universo, que el creador de las aguas, que el creador de los mares, de los cielos, el que todo por lo dicho de su boca le tiene que obedecer, está contigo en la barca, tú tienes que tener paz y tranquilidad. Tú tienes que saber que Él cuida de ti, que cuida de lo tuyo, que cuida y que está alrededor tuyo, como mismo dice la palabra, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Otra cosa que vemos es que cuando lo despertaron, Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Que veamos lo que veamos, nuestra fe no mengue, nuestra fe no mengue en ningún momento. Debemos conservar la fe, debemos conservar la calma, debemos conservar la tranquilidad, no esperar lo peor, sino esperar en fe que nuestro Dios está en control, esperar en fe que todo lo que está pasando, como mismo dice su palabra, obrará para bien. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el Dios a quien tú le sirves, nuestro Jesucristo, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Por qué preocuparnos si le servimos al Dios Todopoderoso, que el viento y los mares le obedecen? ¿Hay una tormenta que viene? Sí lo sabemos. ¿Hay una intranquilidad que hay? Sí lo sabemos. ¿Hay incertidumbre por lo que pueda pasar? Sí lo sabemos. Pero tú le sirves y yo le sirvo a un Dios que los vientos y los mares le obedecen, que es capaz de calmar cualquier tempestad que haya a nuestro alrededor. Así es que no te impacientes, no te desenfoques de la parte que te corresponde a ti, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios y otra parte le corresponde al Dios Altísimo. Enfócate en la parte que te corresponde a ti. Enfócate en tener esa paz, esa tranquilidad. Enfócate en cuidar los alrededores de tu casa, en hacer lo que tienes que hacer para protegerte. Enfócate en la casa, en qué tienes que tener listo para tus hijos, en qué tienes que tener listo para tu esposo, tú como cabeza de casa, como cabeza de familia, sacerdote, enfócate en lo que tienes que hacer para proteger a tu familia, qué te falta organizar dentro de la casa en caso de que pase algo, una emergencia, en caso de que el agua entre a tu hogar, en caso de que haya una situación de emergencia en ese momento que no puedas salir porque los fuertes vientos no te lo permitan. Enfócate en la parte que te corresponde a ti como persona y lo demás déjaselo al que está en la barca contigo, que es nuestro Señor Jesucristo. No te impacientes, conserva la fe, conserva la tranquilidad, porque recordemos que nosotros como padres, nosotros como cabeza de familia, nosotros como sacerdotes, si es el caso del hombre, como mujer, como ayuda idónea que estás al lado de tu esposo, recuerda a ti que tienes niños pequeños, recuerda que lo que tus hijos ven en ti, la impaciencia, la intranquilidad, el desorden que tú tienes en cuanto a nervio, a intranquilidad se refiere, todo eso lo van a ver tus hijos y vas a impacientarlo a ellos también. Entonces conserva esa paz. Recordemos que nosotros como cristianos somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Si ellos ven que tú tienes esa fe, esa fortaleza, esa tranquilidad, que no te impacienta, que estás tranquilo, que estás calmado, que estás orando, que estás confiando en el Todopoderoso, que estás organizando lo que tienes que organizar, esa misma paz que tú tienes, tú se la vas a transmitir a tus hijos, tú se la vas a transmitir a tu esposo o a tu esposa en el caso de que no la tengan y que no sean cristianos. Entonces, tranquilizarnos, tener esa paz, porque entendemos que el Todopoderoso al cual los vientos y los mares le obedecen está en la barca con nosotros, está en la barca con nosotros, que es lo más importante, que es lo más importante. Otra palabra que el Señor me daba en esta mañana en mi devocional me daba Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jesucristo y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Por qué el Señor me daba esta palabra esta mañana? Porque yo meditaba en algo y es que decía,
meditaba en que nuestro Señor Jesucristo le tocó leer en el templo en el día de reposo esta palabra de Isaías 61. Y vemos que cuando nuestro Dios le tocó en el templo leer Isaías 61, hay reglas estrictas que se llevaban a cabo en el día de reposo. Y entre esas reglas eran ir a estudiar las escrituras. Entonces, la escritura se estudiaba y lo primero que se leía era la parte de la Torá, que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo segundo que se leía era los profetas. Entonces vemos como a nuestro Señor Jesucristo le tocó leer los profetas. Y no solo le tocó leer los profetas, sino que le tocó el versículo 61 de Isaías, que era el versículo que él mismo dice cuando termina de leer. Él mismo dice que hoy esta palabra se ha cumplido, porque ese fue el cumplimiento cuando él la leyó, que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y que lo había ungido para hacer todo lo que ahí había ido a hacer. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en ese momento a nuestro Señor le tocó la lectura específica que necesitaba en ese momento. Pudieron haberle dado algo del Pentateuco, de la Torá, pudieron haberle dado otro versículo, otro capítulo, pero ese era el versículo que desde la eternidad sabía el Todopoderoso que le tocaba leer para ese día de reposo en específico, porque era el cumplimiento de esa palabra. Entonces, eso te digo a ti en este momento. Agarra tu Biblia y busca por dirección del Espíritu ese versículo correcto que te toca leer en el día de hoy. Ese versículo correcto que te toca leer en el día de mañana para que traiga esa paz, esa tranquilidad, ese mensaje del Todopoderoso, porque recordemos que nuestro Señor sigue hablando y la fuente más exacta y más precisa en que Él sigue hablando cada día sigue siendo la palabra, sigue siendo nuestra Biblia. Así es que el Espíritu de Jehová está sobre ti y te ha ungido para predicar el Evangelio. Si hay situaciones por las que estamos pasando de huracán, no hay tiempo para tú ir a buscar a nadie para que ore por ti. No hay tiempo para tú llamar a nadie muchas veces que se va la energía eléctrica, que se cae la señal, que pasa esto, que pasa lo otro. No te estoy atemorizando, sino te estoy diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre ti, que el Espíritu de Jehová está sobre ti, que tú tienes autoridad para orar por tus hijos, para orar por tu esposo, para orar por ti misma, para traer ese ambiente y esa atmósfera que tú necesitas tener en tu casa, para que el enemigo no traiga esa impaciencia, esa intranquilidad, ese miedo que se puede apoderar de ti. Que seas tú apoderándote de esta palabra de Isaías 61, de que el Espíritu de Jehová está sobre ti y que estás ungido para declarar palabras sobre tu casa, para orar, para ministrar, para ungir, tomar ese aceite y ungir los dindeles de la puerta de tu casa, para declarar palabras de forma profética. Estás ungido para hacerlo porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. Padre mío, Señor mío, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza en todo momento. Te decimos que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres el Todopoderoso. Y que así como leímos en esta palabra, Señor, el Espíritu de Jehová está sobre nosotros y tú nos has ungido con poder para llevar a cabo la encomienda que tú quieres llevar a cabo con nosotros, Señor. Que seas tú trayendo paz, trayendo tranquilidad, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seas tú, Dios de gloria, manifestando tu poder en cada situación que podamos estar pasando. Que seas tú, Señor, porque tus planes son mejores que los nuestros. Que sean tus planes llevándose a cabo en todo momento en nuestras vidas, Señor. Que seas tú trayendo fortaleza, trayendo denuedo, trayendo ese momento que se necesita, Señor, para que estemos más en tu presencia, para que estemos más buscando de ti, esa comunión por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que debemos tener contigo. Que seas tú, Dios Todopoderoso, levantando esa dirección, esa revelación, como dice tu palabra, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que seas tú dirigiendo a cada sacerdote, Señor, para dirigir correctamente, valga la redundancia, todo lo que hay que hacer en cada hogar y en cada casa, Señor, en cada emergencia. Que seas tú, Dios Todopoderoso, trayendo ese denuedo, trayendo esa revelación, trayendo ese instinto que tú activaste en nosotras las mujeres como ayuda idónea, Señor, para actuar en el momento preciso y correcto, para ayudar a nuestros esposos y nuestra familia, Señor, a hacer lo correcto en todo momento. Que seas tú, Rey de Gloria, trayendo esa paz, trayendo esa tranquilidad,
trayendo sobre todo esa sabiduría de lo alto para actuar de forma correcta ante cada situación, Señor. Que seas tú, Rey de Gloria. A ti te damos gloria, a ti te damos honra, a ti te damos toda alabanza, Señor, en toda adoración. Bendecimos tu nombre, Señor, y sabemos que tú, Jesucristo, estás en la barca y que si tú estás en la barca no hay por qué temer. Sabemos, Jesucristo, que como mismo dijeron los que estaban en la barca, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Sabemos que tú eres el que estás en la barca y que por lo dicho de tu boca, si a ti te placen gracia y misericordia ordenar que los vientos y los mares te obedezcan y se apacigüen al sonido de tu voz, tú lo vas a hacer, Jesucristo. Estamos confiados en que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, y que ninguna entidad de las tinieblas va a operar en ningún momento en contra de tus hijos. Declaramos protección, declaramos que el abrigo del Altísimo nos cubre, declaramos que tú activas esos ángeles con poder y autoridad levantando vallados reforzados alrededor de tus hijos. Declaramos Salmo 34, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Declaramos que el enemigo por Deuteronomio 28 vendrá por un camino, pero por 7 va a tener que huir. Que el Todopoderoso nos cubre, nos protege. Que como mismo dice Salmo 23, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de dedicado pasto nos hará yacer. Confortará nuestra alma, guiará nuestro espíritu por senda de amor en justicia en honor a su nombre. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Caerán a mi lado 1000, como dice Salmo 91, y a mi diestra 10,000, pero a mí no llegarán. La protección del Altísimo está activada en nuestro alrededor. Solo debemos tener la fe y confiar que el Hijo del Hombre está en la barca, que el Hijo del Dios Altísimo está en la barca, y que si Él está en la barca, no tenemos por qué temer, porque Él está en control de los vientos y los mares. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y si la fue, compártela con alguien más. Dios te bendiga y Dios te guarda. Esto fue Despertando con una Palabra de Vida en este miércoles. Bendiciones. Bye bye.